Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. La lluvia fina de aquel martes de noviembre caía sobre el tejado del ayuntamiento. El cielo también parecía guardar silencio. El agua misma había aprendido a no hacer ruido delante de los hombres que creen que nadie los escucha. Me llamo Mateo, y llevo más años de los que quisiera contando historias de mujeres que el pueblo intentó hacer invisibles. Esta es la historia de Purificación, la encuadernadora, la que todos creían sorda, la que oyó lo que el alcalde escondía, y la que, sin levantar la voz ni una sola vez, devolvió a una viuda lo que le habían robado en silencio. Pero antes de contarles cómo terminó, necesito que entiendan cómo empezó. Las grandes injusticias no llegan de golpe, como un trueno. Llegan despacio, como el agua que se filtra por una grieta en la pared, gota a gota, hasta que un día amaneces y el suelo ya está húmedo y tú no sabes desde cuándo. Purificación llevaba 15 años cosiendo el silencio del pueblo entre tapas de piel y hilo de lino encerado. 15 años bajando cada mañana al sótano del ayuntamiento con sus tijeras, su aguja curva, su lezna de mango de madera oscura, y sus carretes de hilo que ella misma ordenaba por grosor en una caja de madera que había pertenecido a su madre. 15 años sin que nadie le preguntara su apellido. 15 años siendo simplemente Puri, o la encuadernadora, o, en boca de don Nemesio Garcés, el alcalde, simplemente aquella mujer del sótano. El sótano olía a humedad vieja y a cola de conejo. En invierno, la única fuente de calor era una estufa de hierro fundido que Purificación encendía ella misma cada mañana con 3 trozos de leña que subía del cobertizo del patio, uno a la vez, porque la escalera era angosta y ella era pequeña de cuerpo, aunque no de voluntad. Las paredes eran de piedra, y entre las piedras crecía un musgo fino, casi negro, que a Purificación le recordaba el terciopelo barato de los misales de la iglesia. Había una sola ventana, alta y estrecha, que daba al nivel de la acera, y por ella entraba una franja de luz gris que a mediodía, si el día era bueno, llegaba a tocar la mesa de trabajo y hacía brillar el hilo de seda de los lomos más finos. Allí cosía Purificación. Allí escuchaba. El pueblo la creía sorda, porque era callada, porque nunca respondía a los chismes, porque cuando don Nemesio bajaba a dejarle trabajo nuevo y le hablaba sin mirarla, dándole la espalda mientras revisaba los estantes, ella no decía nada. Solo asentía con la cabeza y seguía pasando el hilo por el ojo de la aguja con una paciencia que algunos confundían con ausencia. Había aprendido, desde muy joven, que los hombres hablan sin cuidado delante de quien consideran invisible, y había aprendido también que el silencio es una forma de inteligencia que muy pocos saben reconocer. Su gato, Trino, dormía siempre encima de los documentos más importantes. Era un gato gris con una mancha blanca sobre el ojo izquierdo que le daba aspecto de haber peleado y perdido, aunque en realidad Trino era el animal más pacífico del mundo, un animal que parecía entender que su trabajo era ocupar espacio sobre los papeles que la gente poderosa no quería que nadie leyera. Purificación le había dado ese nombre porque de joven, cuando ella todavía tenía esperanzas de casarse, había querido llamar así a su primer hijo. El hijo nunca llegó. El gato, sí. Aquella mañana de martes, la lluvia entraba por la ventana estrecha en un ángulo tan preciso que mojaba la esquina de la mesa donde Purificación tenía el libro de registros de propiedades del año anterior. Era un libro gordo, de 300 páginas, con tapas de cartón, recubiertas de tela negra que se había pelado en las esquinas y que ella estaba restaurando con paciencia, pegando tiritas de tela nueva sobre el cartón expuesto y prensándolas con piedras planas que guardaba para ese uso
en una repisa junto a la estufa. Arriba, en la planta noble del ayuntamiento, se oían pasos. Purificación conocía los pasos de todos en ese edificio. Los del alcalde, pesados, lentos, con un ligero arrastre del pie derecho que venía de un accidente de caza de hacía 20 años. Los de don Florencio Mena, el secretario, rápidos, cortos, siempre en zigzag, porque don Florencio nunca caminaba en línea recta, como si tuviera miedo de llegar demasiado pronto a cualquier parte. Los de la señorita Amparo, la mecanógrafa, con tacón, con ritmo regular, con una pausa cada cierto tiempo que correspondía exactamente al momento en que ella se paraba a ajustarse el cinturón. Aquella mañana, los pasos del alcalde y del secretario llegaron juntos hasta la sala de archivos, que estaba directamente sobre el sótano. Purificación no levantó la vista de su trabajo. Siguió cosiendo. Lo que oyó aquella mañana no lo contaré todo de golpe, porque así no funcionan las historias verdaderas. Las historias verdaderas se escuchan por fragmentos, como se escucha la lluvia. Primero una gota, luego otra, luego el sonido completo, que de pronto entiendes que lleva rato cayendo. Oyó el nombre de Matilde. Oyó la palabra catastro. Oyó al secretario decir, con una voz baja, que a él le debía parecer suficientemente baja, pero que subía perfectamente por las juntas de madera del suelo viejo, que el cuadernillo de borradores no debía aparecer por ningún lado. Y oyó al alcalde decir que ya no aparecería, que ya estaba arreglado. Purificación pasó el hilo por el ojo de la aguja una vez más. Trino levantó la cabeza, la miró y volvió a dormir. Aquella tarde, antes de subir a entregar el libro restaurado, Purificación recorrió con los ojos la sala de archivos con la excusa de buscar una caja de grapas que nadie le había pedido, pero que era perfectamente normal que ella necesitara. Y en la mesa, debajo de un cartapacio de cuero, encontró el cuadernillo de borradores. 32 páginas de papel de borrador, con las enmiendas escritas a lápiz antes de pasarlas a tinta. Escritas con la letra apretada de don Florencio, con sus correcciones sobre correcciones, con sus tachaduras que no borraban, sino cubrían, como si tachando una palabra se pudiera borrar lo que significaba. Lo metió en el bolsillo del delantal. Lo hizo despacio, sin prisa, con la misma calma con que metía el hilo sobrante en la caja de los hilos. Luego subió a dejar el libro restaurado en el mostrador de entrada. Dijo buenas tardes a la señorita Amparo y salió a la calle bajo la lluvia fina. Aquí necesito que se detengan un momento conmigo, porque lo que hizo Purificación aquella tarde no fue heroico en el sentido en que normalmente entendemos esa palabra. No fue valiente de golpe. No tomó una decisión grandiosa. Lo que hizo fue lo que hacen las personas que han vivido mucho tiempo siendo invisibles. Guardó el cuadernillo con la misma naturalidad con que guardaba un hilo que encontraba en el suelo. Sin drama. Sin plan. Con la certeza tranquila, que no necesita demostración, de que algo injusto había ocurrido y de que aquel papel era la prueba. La calle olía a tierra mojada y a humo de chimenea. Los adoquines brillaban. Purificación caminó las 4 manzanas hasta su casa sin apresurarse, con Trino esperándola en el quicio de la puerta como hacía cada tarde, sentado exactamente en el centro del umbral, como si fuera el portero de un establecimiento de importancia. En su casa, Purificación preparó la cena, un caldo de verduras con un hueso de jamón que guardaba en el frío para que durara lo que pudiera. Comió sola, como comía siempre, con el cuadernillo sobre la mesa, a su lado, sin abrirlo. Trino se tumbó encima antes de que ella terminara de cenar. Purificación lo miró. Lo dejó estar. Después de fregar el cazo,
sacó de la estantería de los libros encuadernados el hueco que había al final de la tercera repisa, entre el diccionario de autoridades de 1729 que había encontrado en una feria y una colección de sermonarios del siglo XVIII que había restaurado para un párroco que después se los había dado porque ya no tenía dónde ponerlos. Metió el cuadernillo en ese hueco. Puso los libros delante. Trino se acostó encima de los sermonarios como si supiera exactamente qué había detrás. Aquí tengo que contarles quién era Matilde. Matilde Arguedas tenía 60 años cuando llegó el aviso de desahucio. Era viuda desde hacía 9. Viuda de Restituto Pons, que había trabajado toda su vida la tierra de la parcela que sus padres habían comprado en tiempos que ya nadie recordaba bien, con dinero que habían juntado moneda a moneda durante 20 años de trabajar para otros. Matilde no era mujer de muchas palabras. Era mujer de manos ásperas y de espalda recta y de mirada directa que algunos confundían con altivez, y que en realidad era simplemente la dignidad de quien no debe nada a nadie. La parcela eran 4 hectáreas de tierra buena, con un olivar en el extremo norte y un huerto en el lado de la acequia. No era una fortuna, era suficiente, era lo que había. Matilde la trabajaba con ayuda de su hijo menor, Gerardo, que vivía con ella y que tenía la misma espalda recta de su madre y las mismas manos grandes de su padre. El aviso de desahucio llegó un lunes en un sobre blanco con el sello del juzgado. Matilde lo abrió en la mesa de la cocina, con Gerardo al lado, y leyeron juntos aquellas palabras que no entendían del todo, pero que entendían lo suficiente. La parcela ya no constaba en el catastro a nombre de Restituto Pons ni de sus herederos. Constaba a nombre de una sociedad que se llamaba Fincas del Valle Claro, S.L., y que Matilde nunca había oído nombrar. Gerardo fue al ayuntamiento. Le dijeron que los registros eran los que eran. Le mostraron el libro de propiedades con la inscripción correcta según constaba en el acta del año anterior. La letra era la de don Florencio. La tinta era negra y pareja, sin borrones. No había enmiendas visibles. Matilde no lloró cuando Gerardo volvió y le contó. Se quedó sentada en la silla de la cocina, con las manos sobre la mesa, mirando el sobre blanco del juzgado, como si esperara que tuviera algo más que decirle. Luego se levantó, fue al fogón y puso agua a calentar para el café de la tarde. Gerardo no dijo nada. Había aprendido de su madre que hay dolores que necesitan espacio para existir antes de poder ser hablados. La pregunta que Matilde se hizo aquella tarde, la pregunta que no le dijo a Gerardo, pero que don Mateo sabe porque las preguntas de las personas solas a veces llegan a oídos de quien sabe escuchar, era esta. ¿A quién podía ir que no le diera ya la espalda? El juez era amigo del alcalde, el notario era amigo del secretario, el párroco era hombre de paz que no quería meterse en asuntos del catastro. El médico era hombre bueno, pero no entendía de papeles. ¿A quién? Fue a buscar a Purificación. No porque supiera lo que guardaba, no porque tuviera ningún plan. Fue porque Purificación era la única persona en el edificio del ayuntamiento que siempre la había tratado con cortesía. Cuando Matilde iba a pagar los recibos del impuesto de la parcela, la señorita Amparo la despachaba sin mirarla y don Florencio la ignoraba directamente. Pero si por algún motivo Matilde pasaba cerca de la escalera del sótano y Purificación estaba subiendo, Purificación la saludaba por su nombre. «Buenos días, doña Matilde. ¿Qué calor hace hoy, doña Matilde? Cuídese, doña Matilde». 3 palabras, 4, no más, pero dichas como se deben decir, mirando a los ojos. Purificación abrió la puerta de su casa un miércoles por la tarde, con Trino pegado a sus piernas, y vio a Matilde en el umbral con el sobre blanco del juzgado en la mano
y la espalda todavía recta, aunque los ojos decían otra cosa. «Perdona que venga sin avisar», dijo Matilde. «Pasa», dijo Purificación. Eso fue todo el protocolo. Así de simple, así de antiguo. Matilde se sentó a la mesa de la cocina. Purificación puso agua a calentar. Trino se instaló en la silla de enfrente y miró a Matilde con sus ojos amarillos sin parpadear, como si ya supiera por qué estaba allí. «Me han quitado la parcela», dijo Matilde. Lo dijo sin preámbulo, porque no era mujer de rodeos cuando el asunto era serio. «Dice el registro que no es mía, que nunca fue mía, que el acta del año pasado dice que pasó a una sociedad. Pero yo no la vendí. Restituto no la vendió. Nadie firmó nada. Purificación sirvió el café. Lo puso delante de Matilde. Se sentó. Una parte de lo que pasó a continuación nadie la vio. Nadie excepto Trino, que seguía en la silla de enfrente sin moverse, y que en ese momento, con una precisión que solo los gatos tienen, se levantó, cruzó la mesa con un salto silencioso y fue a sentarse exactamente encima de los sermonarios del tercer estante. Don Mateo cree que fue eso lo que hizo decidir a Purificación. No el sobre del juzgado, no el café, el gato encima de los sermonarios. Purificación se levantó. Fue al estante. Apartó a Trino con cuidado. Trino protestó con un maullido de dignidad herida y se fue a otro rincón. Y sacó el cuadernillo. Lo puso sobre la mesa, delante de Matilde. «Lee», dijo. Matilde leyó despacio. La letra apretada de don Florencio era difícil de seguir, especialmente donde había correcciones sobre correcciones. Pero el nombre estaba. El nombre de Matilde Arguedas, viuda de Pons. Y al lado, tachado con tanta presión que el lápiz había rayado el papel, el número de registro de la parcela. Y encima, escrito con otra mano, que no era la de don Florencio, sino la de alguien que había aprendido a imitar la letra registral sin del todo conseguirlo, el nombre de Fincas del Valle Claro, S.L. Matilde dejó el cuadernillo sobre la mesa, puso las manos encima. Respiró. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó. «No importa», dijo Purificación. «¿Lo saben ellos?». «No». Matilde miró a Purificación. Purificación le sostuvo la mirada. Trino volvió sin hacer ruido y se sentó entre las dos como si fuera el árbitro de una partida importante. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Matilde. «Llevarlo al juzgado», dijo Purificación. «No al juzgado de aquí, al de la capital, al escribano del registro de la propiedad provincial». Lo dijo con la misma calma con que habría dicho que había que llevar el libro terminado al estante correcto, sin énfasis, sin dramatismo, como quien ha pensado una cosa el tiempo suficiente para saber exactamente cómo hay que hacerla. Matilde asintió. «¿Vendrás conmigo?». «Sí», dijo Purificación, y eso fue todo. Viajaron en el autobús de las 8:30 de un jueves. Purificación llevaba el cuadernillo en el interior de la cubierta de un libro encuadernado que ella misma había cosido para esa tarde. Un libro en blanco, con tapas de tela azul que parecía un diario o un cuaderno de recetas. El tipo de cosa que una mujer lleva en el bolso y que nadie se molesta en registrar ni en preguntar. Trino se quedó en casa con suficiente agua y un plato de sardinas de lata que Purificación le puso en el suelo con la promesa en voz baja de que volvería antes del anochecer. El autobús olía a gasolina vieja y a los naranjos que bordeaban la carretera. Matilde miraba por la ventana. Purificación tenía las manos en el regazo sobre el bolso con el libro azul dentro, y miraba al frente con esa expresión suya de quien está pensando en varias cosas a la vez, sin que ninguna de ellas se vea en la cara. A mitad del trayecto, Matilde dijo sin volverse del todo: «¿No tienes miedo?». Purificación pensó un momento. «Sí», dijo. «Pero el miedo no cambia lo que hay que hacer».
Matilde asintió y siguió mirando los naranjos. El escribano del registro de la propiedad provincial se llamaba don Augusto Ferrán, y era un hombre de 50 y tantos años, con gafas de montura gruesa y una calva que brillaba bajo la luz del flexo de su mesa como si fuera un planeta pequeño. Era el tipo de funcionario que ha visto tantas cosas que ya pocas le sorprenden, pero que mantiene intacto el respeto por los documentos, porque los documentos son lo único que no miente si se saben leer. Purificación puso el cuadernillo sobre la mesa de don Augusto. Lo hizo despacio, con ambas manos, como quien entrega un libro terminado. Sin drama, sin introducción larga. Estas son las enmiendas previas al acta de propiedad del registro del año anterior, dijo. Compárelas con el acta final que obra en el registro del Ayuntamiento de Carralonga. Don Augusto la miró por encima de las gafas, luego miró el cuadernillo, luego volvió a mirarla. ¿De dónde viene este documento? ¿De dónde tiene que venir?, dijo Purificación. Don Augusto no preguntó más. Abrió el cuadernillo. Lo leyó con la misma lentitud con que Matilde lo había leído en la cocina, pero con una concentración diferente. La concentración de alguien que sabe exactamente qué está buscando, y lo encuentra en la página 12, en la página 17, en la página 24. Después, cerró el cuadernillo. Se quitó las gafas. Las limpió con un pañuelo. «Señoras», dijo, «van a tener que dejarme esto y volver mañana. Aquí es donde muchas historias como esta empiezan a complicarse. Porque hay una pregunta que quizás se están haciendo. La misma que se hizo Gerardo cuando Matilde volvió esa tarde y le contó lo que había pasado. ¿Y si don Augusto también era amigo del alcalde? ¿Y si el cuadernillo desaparecía durante la noche? ¿Y si la cadena de complicidades llegaba más lejos de lo que Purificación había calculado? Don Mateo no va a mentirles. Purificación también se hizo esas preguntas esa noche, de vuelta en su casa, con Trino en el regazo y el olor a sardinas todavía flotando en la cocina. Se las hizo en silencio, como se hacía todas las preguntas importantes de su vida, mirando la llama de la lámpara de aceite que usaba cuando quería pensar y no quería el ruido de la bombilla eléctrica. Y llegó a la misma conclusión a la que llegaba siempre, que no podía controlar lo que haría don Augusto. Solo podía controlar lo que había hecho ella, y lo que había hecho era correcto. Eso era suficiente. Trino ronroneó. Purificación le rascó detrás de la oreja izquierda, que era donde a él le gustaba, y se fue a dormir. Al día siguiente, don Augusto tenía los resultados de la comparación con el acta original. Las diferencias eran claras, técnicas, inapelables. El número de registro de la parcela de Matilde había sido alterado en el paso del borrador al acta definitiva. La fecha de la supuesta transacción no correspondía con ninguna escritura notarial en los libros provinciales. Fincas del Valle Claro, S.L., había sido constituida apenas 4 meses antes de la fecha del acta. Don Augusto extendió un acta de denuncia de oficio. Esto significa que la denuncia no venía de Matilde, sino del propio registro, lo cual tenía un peso legal diferente, más difícil de ignorar, más difícil de silenciar. El cuadernillo queda bajo custodia del registro provincial, le dijo a Purificación, como prueba documental. Purificación asintió. ¿Hay algo más que necesiten de mí?, preguntó. Don Augusto la miró un momento. No, dijo. Creo que ya han hecho suficiente. Era un cumplido. Purificación lo recibió sin sonreír, porque no era mujer de sonreír ante los cumplidos, pero sí con una leve inclinación de cabeza que era su manera de decir gracias cuando el gracias merecía ser dicho. Lo que pasó después tardó semanas, porque la justicia administrativa en los pueblos pequeños no corre, camina, y a veces
se detiene a descansar en los bancos de las plazas. Pero caminó. El alcalde, don Nemesio Garcés, recibió la notificación del registro provincial un martes de diciembre, exactamente 5 semanas después de aquel jueves en que Purificación y Matilde habían tomado el autobús de las 8:30. Esto no cambió nunca. Matilde volvió a la parcela antes de que terminara el invierno. La anulación del acta tardó un poco más en ser efectiva en todos los papeles que tenía que ser efectiva, porque la burocracia es así. Pero la cuestión de quién vivía en la tierra y quién la trabajaba no esperó a los papeles. Gerardo aró en febrero, con el frío todavía encima. Matilde plantó en marzo. Los olivos del norte llevaban ya 9 años sin atención adecuada, porque la incertidumbre del desahucio había comenzado mucho antes de que llegara el sobre blanco. Había comenzado cuando Fincas del Valle Claro empezó a existir y a poner sus miras en la parcela de la viuda Pons. Pero los olivos son árboles de paciencia extraordinaria y resistieron. Un día de marzo, Matilde fue a la casa de Purificación. Llevaba un frasco de aceite, el aceite de los olivos del norte de la parcela, el primero que había podido prensar ella misma en 9 años. Purificación abrió la puerta. Trino estaba en el umbral, en el centro exacto,
como de costumbre. Matilde puso el frasco en sus manos sin decir nada. Purificación lo sostuvo. El aceite era verde oscuro, casi negro, del tipo de aceite que sabe a algo que no tiene nombre exacto, pero que se reconoce. «Gracias», dijo Matilde. «De nada», dijo Purificación. Y eso fue todo. Así de simple, así de verdadero. Hay una cosa que me queda por contarles, porque sería injusto no contarla. Tiempo después, ya con el asunto cerrado y los papeles en orden y la parcela de vuelta en el catastro a nombre correcto, el nuevo alcalde hizo algo que el anterior nunca había hecho. Subió el sueldo de la encuadernadora municipal. No mucho, lo suficiente. Y cuando Purificación fue al despacho a firmar el nuevo contrato, el alcalde le dijo: «Dicen que lleva usted aquí 15 años y que es la mejor encuadernadora que ha tenido este ayuntamiento». Purificación firmó. 16, dijo. El próximo mes serán 16. El alcalde asintió. Purificación recogió su copia del contrato y bajó al sótano. Trino estaba encima del libro de actas del nuevo trimestre, recién traído, todavía sin encuadernar. Purificación lo apartó con cuidado. Puso la tetera en la estufa, sacó la aguja curva, sacó el hilo de lino encerado y empezó a coser. Me pregunto a veces, cuando recuerdo a Purificación, si hay algo de ella en todas las personas que han aprendido a escuchar mejor de lo que hablan. En todas las personas que han guardado una verdad el tiempo necesario hasta que la verdad encontró su camino. ¿Conocen ustedes a alguien así? Alguien que en silencio, sin pedir reconocimiento, hizo lo que tenía que hacerse. Cuéntenlo en los comentarios si quieren. Don Mateo los lee todos. La lluvia fina de aquel martes de noviembre siguió cayendo sobre el tejado del ayuntamiento hasta bien entrada la tarde. Mojó los adoquines, mojó las hojas de los plátanos de la plaza, entró por la ventana estrecha del sótano y mojó la esquina del libro de registros de propiedades. Purificación puso una hoja de papel secante en la esquina mojada. Siguió cosiendo. Abajo, la estufa de hierro crujía con el calor. Arriba, los pasos del alcalde y del secretario se alejaron de la sala de archivos y no volvieron esa tarde. Trino dormía. El hilo pasaba por el ojo de la aguja. La lluvia seguía cayendo. Y Purificación guardaba el silencio que otros confundían con sordera, y escuchaba todo lo que los poderosos decían delante de quien creían invisible, y cosía los libros del pueblo con la misma paciencia con que la vida cose, despacio, sin prisa, las cosas que merecen durar. A veces la vida coloca a una persona en el lugar exacto donde puede hacer lo que nadie más haría, sin poder, sin ruido, con paciencia, con memoria, con la dignidad callada de quien sabe que el silencio no es ausencia, sino una forma de presencia que los impacientes nunca aprenden a ver. Purificación nos recuerda que hay muchas formas de defender a alguien, que no todas necesitan testigos, que a veces basta con un cuadernillo guardado detrás de los libros equivocados, un gato que duerme encima de las cosas importantes, y la convicción tranquila de que lo que es verdad seguirá siendo verdad, aunque lo tachen con lápiz. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si les llegó, déjenme su comentario. Los leeré todos. Y no olviden suscribirse para seguir recibiendo relatos como este. ¿Alguna vez sintieron que alguien invisible a su alrededor estaba haciendo algo importante que nadie más veía? Don Mateo les pregunta, y espera su respuesta.